Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi pueblo. Bueno, siempre seguimos buscando personajes de nuestra historia local. Pues hoy tenemos un lujo de personaje que quiero que todos nuestros televidentes lo aprovechemos. Ese es un esfuerzo grande que ha hecho el canal comunitario de Marinilla, en donde a través de este programa de Crónicas de mi pueblo, pues nuestros televidentes tengan una formación de nuestra historia local y de todas aquellas personas que han hecho la vida política, religiosa y de todo tipo. Bueno, hoy tenemos un personaje muy importante en la parte levítica, en la parte de los sacerdotes. Ustedes saben que Marinilla, en algún momento, pues Marinilla fue llamada como el Vaticano. Bueno, claro que el Vaticano del conservatismo, pero también tenía alguna connotación con el Vaticano, porque había mucho religioso. Aquí era un orgullo cada hogar tener un sacerdote, mínimo un sacerdote y una religiosa. Bueno, él nos va a comentar muchas cosas, entonces yo quiero saludarlo y darle los agradecimientos al padre Libardo Castaño, Libardo de Jesús Castaño Arbeláez. Yo creo que ese apellido Castaño ya es muy familiar para muchos. De todas maneras, padre, muchísimas gracias por haber atendido a esta invitación. Bueno, padre, pues vamos a empezar. Queremos saber de esa familia Arbeláez, Castaño Arbeláez. ¿Por qué podríamos decir, padre, que su familia, pues yo creo que es, y me va a decir por qué es levítica, esa razón? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la familia Castaño Arbeláez recibiría ese título de ser una familia levítica de Marinilla? Gracias, don Fernando. Es con mucha alegría que voy a dar este testimonio de mi bella familia y de mi querida Marinilla. En mi familia hay como un ADN de levitismo, si así podemos decir. Sobre todo por la línea de mi madre, el apellido Arbeláez. Sabemos que aquí de España vino una familia Arbeláez, de los vascos, y se estableció aquí en el oriente, entre los lados de Marinilla, San Vicente y El Peñol. Y es muy conocido el primer obispo paisa que se sentó en la sede primada de Bogotá, que fue rector del Colegio San José de Marinilla, que fue párroco de Marinilla, Monseñor Vicente Arbeláez. Pues de ese Monseñor Vicente Arbeláez también hay otras ramas por allí, ¿no? Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, nació en Río Negro. Otro, Monseñor Adolfo Duque Arbeláez, el que fue cardenal de Bogotá, Mario Rebollo Bravo, su abuela era Arbeláez y fue bautizada en Marinilla. Entonces, por el lado de mi madre, que también nació en Río Negro, viene esta vena levítica. Mi madre tuvo un tío, el padre Valerio Arbeláez, de la arquidiócesis de Medellín, y un primo hermano, el padre Valerio Zapata. Así que por ese lado viene como una herencia y, digámoslo francamente, unas familias muy cristianas, hogares muy bien constituidos, y eso es fundamental para que esta descendencia se perpetúe de ser sacerdotes. Bueno, sí. Yo quiero recordarles que esa familia Arbeláez pues vivieron lo que es hoy la Casa Cural de Marinilla. Ahí había una casa, le estaba comentando al padre Libardo, que había una casa donde vivió la familia Vicente Arbeláez. Y hay otra cosa, que inclusive el actual cardenal de Colombia, Rubén Salazar, él también tiene su ascendencia y está metido por esos lados. Bueno, a ver, vamos a hablar de la familia ya Castaño Arbeláez. ¿Cuántos fueron ustedes y toda esa
pienso que fue una familia muy antioqueña y además de ser antioqueña, pues ya esa tradición tan religiosa, tan católica, es ejemplar. Muy bien. Como te decía, mi madre nació en Río Negro, fue bautizada en Río Negro. Mi padre sí de Marinilla. Se encontraron en la vereda Barbacoas. Allí contrajeron matrimonio en 1926. Mi padre se fue a la vereda del Rosario, allá por el Salto Abajo. Allí vivieron como unos 10 años. Allí nacieron los 4 primeros hijos. Bueno, recordemos tu mamá y tu papá. Mi papá, Luis Castaño. Don Luis Castaño. ¿Y tu mamá? María Angélica Arbeláez. Doña María Angélica Arbeláez, ahí la vemos en la foto. Sí. Que es muy bonito, sí. Bueno, entonces, ¿por qué? A ver, parece ser que fue sí, parece no, es que es una familia ejemplar. Vamos a ver esa... Una familia ejemplar y numerosa. Y numerosa, como buen antioqueño. Mi padre y mi madre tuvieron 12 hijos, 10 nos criamos. 10 se criaron. Los 4 primeros nacieron allá en el Rosario, y por allá en 1934-35, mi padre consiguió a su cuñado Roberto Hoyos Gómez, le compró una finca situada en la Primavera. Y allí vivimos por muchos años. Allá nacimos la mayoría de nosotros los hermanos. Allá muy cerca está aquel Politécnico Isaza Cadavid. Era una finca muy significativa, muy bonita. Esa era de tu padre, ¿cierto? Y el propósito era para poder educar más fácilmente aquí en el pueblo a sus hijos. Claro. Esa era la intención. Sí. Bueno, fueron 12. Bueno, sucede que es prodigioso pues el hecho de que casi todos tuvieron que ver con la parte religiosa. Mejor dicho, faltó que se fuera doña Angélica y don Luis para el seminario. Mi madre terminó en un convento. Vea. Qué bonito eso también. Y siempre le anheló la vida religiosa. Sí. Pero bueno, el primero que filó para el seminario fue Braulio. Braulio, ahí lo recordamos. Eso. La foto. Él nació en 1931. El padre Braulio, que es otro, eso fue una modelo aquí de personaje, porque se preocupó mucho por la comunidad, hizo muchas cosas. El cooperativismo. Impulsó el cooperativismo. Ese fue uno de los... Sí. Y, a ver, hablemos del padre Braulio. Bueno, Braulio, Dios lo destinó porque imagínate tú, un campesino humilde, montañero, como decimos, claro. Vino a la escuela Jorge Ramón de Posada, hizo primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, y en ese momento mi padre le dijo, bueno, mijito, camine a trabajar que estamos muy pobres y yo necesito quien trabaje. Y acudió en su auxilio un profesor muy eminente, don Luis Rivera, y habló con mi papá y le dijo a Braulio, usted tiene que hacer el quinto y este año va a haber quinto primaria. Y entonces se lo permitieron. Hizo el quinto primaria. Ese profesor Rivera como que intuyó que Braulio tenía muchas capacidades, que era inteligente y que prometía. Entonces, la abuela, llamada Ana Josefa Gómez, lo entusiasmó y le arregló viaje para el seminario, y fue así como se fue al seminario de Medellín. Allá fue, según yo he conversado con colegas de él, se destacó por sus inquietudes, su inteligencia, su ánimo de superación. Él fue ordenado, recibió el diaconado en 1957 y el 30 de noviembre de 1958 recibió la ordenación sacerdotal, creo que por primera vez, aquí en la parroquia La Asunción de Marinilla, presidida por el primer obispo,
creo que fue el primer obispo de la diócesis de Sosorrio Negro, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta Arbeláez. Exacto, ese era obispo de la diócesis Sonsón. Sonsón. Todavía no se perdón, Sonsón, sí. Sí, señor. Bueno. Mi hermano Braulio, una vez ordenado sacerdote, fue destinado a San Rafael, donde estuvo un año. Después vino a servir a la parroquia de Granada. Después estuvo en San Luis y Aquitania. Y el padre Francisco Hernández, que era el párroco, quiso traerlo a Marinilla porque veía en él un hombre muy abierto, muy comprometido con la comunidad. Aquí en Marinilla sirvió algunos años como vicario cooperador y luego fue a Bejorral. Pero él, como era un hombre de mucha aspiración y tal vez la diócesis no lo había tenido en cuenta para estudiar, él mismo, con sus ahorritos y con la ayuda de unos tíos, se fue a Roma, donde se preparó en filosofía y sociología. Al regresar, quiso irse a Bogotá y allí trabajó en algunas parroquias, pero se vinculó a la Vicaría Castrense, donde fue capellán de la policía a lo largo de más de 25 años. Al ya jubilarse, se dedicó a ayudarle a los párrocos, a la pastoral de turismo allá en Monserrate, y finalmente decidió vincularse muy de lleno con Marinilla y fundar lo que se llamó la Fundación Marinilla Ciudad Fraterna, donde desplegó toda su capacidad y buscó todo tipo de relaciones con la alcaldía, con los líderes, y estaba impulsando con mucho entusiasmo la Fundación Marinilla Ciudad Fraterna, cuando infelizmente lo sorprendió la muerte. Bueno, no acabaríamos de hablar del padre Braulio Castaño, que en Marinilla es muy recordado. Bueno, pues hablemos de otro hermano, es que aquí tenemos mucha leña para cortar. A ver, tenemos otro sacerdote también, hermano suyo. ¿Cuál es ese otro sacerdote, padre? Marco Fidel Castaño, jesuita. Braulio, una vez llegó pues a su sacerdocio, se inquietó mucho por la educación y por la formación de sus hermanos. Y entonces le pidió al rector del seminario de Medellín que le guardara un cupito a su hermanito Marco Fidel para que fuera a estudiar. Menor, claro. Cuando se llegó el día, a él se le olvidó y no había ni quien lo llevara. Por fin un hermano dijo, yo lo llevo al seminario. Cuando llegó, dijo el rector, qué pesar, se me olvidó guardar ese cupo. Bien frustrado, regresó e hizo el primero bachillerato aquí en el Colegio Nacional San José. Entonces, al terminar ese año, mi hermano Braulio le preguntó a Marco Fidel, ¿tú quieres de verdad seguir adelante y seguir el camino sacerdotal? Y dijo, sí. Entonces ya no lo presentó más al seminario, sino que lo llevó a una apostólica de los jesuitas llamada Villa Gonzaga, y allí se encaminó para ser jesuita, y hoy lo es, ya lleva también 46 años de jesuita, trabaja en Manizales, donde acompaña la pastoral de los colegios, ese ha sido su carisma. Estuvo aquí en Medellín, estuvo en Cali, estuvo en Pasto, ahora hace su labor en Manizales. Bueno, miren ustedes, esto es para que nuestros amigos de Marinilla sepamos los grandes valores que hemos tenido. Bueno, pues ni más ni menos, pues como decía yo, que hasta la mamá de este padre, del padre Libardo, perdóneme, refiriéndome a este gran hombre, también casi se iba de misionera, pero entiendo que ella también fue misionera en su casa, como lo fue, que no tenía que irse para Angola o para otro país, sino en su casita. Y qué más misión tan bella que hizo, que sus hijos fueran 2 o 3 hijos sacerdotes y hasta una religiosa. A ver, pues nos falta la ñapa en la parte religiosa. ¿Cómo se llama la hermanita religiosa? María Adela Castaño. Ni más ni menos, religiosa. Y también fue una inspiración y un empuje que le dio Braulio.
Adela había terminado el quinto de primaria aquí en la escuela Simona Duque y se fue 3 años a estar con mi madre. En ese entonces vino Braulio a Granada y encontró allá la normal de las franciscanas y le dice a mi madre: Adela tiene que estudiar, no se puede quedar así. Y mi madre pues condescendió y Adela se fue a terminar su bachillerato a Granada y resultó embarcada con las hermanas franciscanas de María Auxiliadora que tanto le han servido a Marinilla. Y hoy en día Adela pues trabajó en Venezuela, trabajó en la costa, ha trabajado ahí como ecónoma en la casa Hogar Madre Bernarda y en este momento pues ya ha servido mucho y está ahí también sirviendo en esa casa Hogar Madre Bernarda en Buenos Aires, Medellín. Bueno, padre, entonces hablemos de una persona también muy querida, su padre, don Luis Castaño, que era un hombre muy respetable, obviamente en su vereda y en Marinilla. A ver, demos una semblanza de don Luis. ¿Cómo era su padre? Bueno, mi padre era un hombre sencillo, un agricultor, muy trabajador, muy responsable, muy fiel a su hogar, muy piadoso. Tengo gratos recuerdos de mi padre. Su conversa era muy amigable y muy confortante hablar con él, humilde trabajador, y toda su vida fue eso: trabajar, sacar adelante a sus hijos, a todo el que se iba casando le iba haciendo préstamo, le iba consiguiendo su finquita para que se organizara, y toda su vida fue eso, trabajar para los demás. Él murió a los 92 años, muy fuerte, tuvo también muchos percances, sobre todo en su salud, pero el Señor le concedió 92 años de vida. 92 años. Bueno, a ver, hablemos de pronto de toda esta familia también, los que se dedicaron también a formar familia. Claro que los sí. Hermanos, que ellos pues pienso que fueron padres ejemplares, en fin. Así recordemos así los nombres de los hermanos que no se fueron para el seminario, pues yo no sé por qué no se fueron, pero... Pues algunos se fueron y regresaron. Sí, pero bueno, vieron que ya había suficiente en la casa, había cuota muy clara ya. Bueno, mi hermana mayor, Ana, muy temprano, pues recién casada, se casó a los 17 años, y su esposo, Luis Villegas, se la llevó a vivir a Medellín y allá levantó una familia de 7 hijos. El segundo, Miro, trabajó mucho aquí en la finquita, ahí por el caminito de la Bolsa, ahí trabajó mucho tiempo y después fue a dar a Cali porque sus hijos se fueron yendo y él constituyó una familia de unos 10. Tiene una hija junto con doña Magdalena Serna, hermana de don Chulo Serna, de don Antonio Serna, de todos estos Sernas panaderos de Cali. De Cali, sí. Una de sus hijas hizo el bachillerato y mi madre la apoyó mucho y le dijo: oiga, ¿usted por qué no se entra al convento? Pues tome que lleva ya más de 40 años aquí en el convento de la Visitación de Marinilla. Sí. Después está Rosaura, que es fiel colaboradora y muy entusiasta en la parroquia La Asunción. Ella también ha tenido 7 hijos y vive ahí al frente del asilo, es también gran colaboradora del asilo de ancianos. Bueno, después de Aura está Daniel, el papá de Crispeta, el trovador. Nuestro trovador, Marinilla. Él vive en Envigado, ya tiene 82 años, es un padre de familia, tiene unos hijos muy queridos, una familia muy unida, casi todos trabajan en la central mayorista de abastos. Después está Marco Fidel Adela, de quien ya hablé, Marco Fidel, de quien ya hablé, estoy yo y está el menor, que es Francisco, que fue profesor, jubilado aquí en Marinilla, casado con doña Gloria Jiménez, hija de don Horacio y de doña Oliva Gómez. Bueno, entonces continuando con esta charla tan levítica, pues le quiero pedir el favor al padre Libardo. Él no ha hablado de él.
Pero claro que en próxima oportunidad nos va a ofrecer un espacio muy importante de toda su trayectoria de vida misionera. Bueno, Padre Libardo, entonces, a ver, ¿qué podríamos decir? Antes de hablar de usted, hablemos de esos momentos que en Marinilla era, por decir algo, Marinilla, esa ordenación de X o Y sacerdote, la gente era feliz porque era en la misa de un domingo, iban, todo el mundo quería ver el nuevo sacerdote. A ver, ¿cómo fue, por ejemplo, la del Padre Braulio? Que eso fue en el 58. Ya llevamos bastante tiempecito del Padre Braulio. A ver, ¿cómo fue pienso que debió haber sido un domingo también. Lógico. Emocionante, eso era emocionante. Y más que en Marinilla, por primera vez se hacían ordenaciones. Con él se ordenó otro padre de Marinilla, el padre Horacio Gómez. Y un padre Hincapié del Peñol. Fue una fiesta inenarrable, emocionante. En ese tiempo, pues, un sacerdote era algo del otro mundo. Sí, aquí era... En el momento del lavatorio subían los señores y le echaban perfume en las manos. Después de la ordenación todo el mundo se arrodillaba a besarle las manos. Sí, claro. Era un rito maravilloso. Y fue bonito ver a nuestro hermano Braulio ser ordenado aquí, en el mismo lugar donde fue bautizado. ¿Cuál fue el obispo? Alberto Uribe Urdaneta. De ascendencia marinilla. De ascendencia marinilla. Padre fue el primer obispo de la diócesis Sonsón. Cuando eso todavía no estaba reunido. Exactamente. Bueno. Bueno, ¿y cómo fue lo del padre Marco Fidel? Marco Fidel fue ordenado aquí en Medellín también, a pesar de que sus estudios fueron en Bogotá. No sé por qué los jesuitas nunca lo habían hecho, pero buscaron esa capilla, esa hermosa capilla del Seminario Mayor, y allí se ordenó como con otros 6 compañeros. ¿Podemos recordar ahí en la foto? Sí. Fue muy bonito para nosotros, pues, no tener que desplazarnos hasta Bogotá y acompañarlo ahí en esa hermosa capilla. Y bueno, ahí fue esa bonita ceremonia en la cual yo ya participé como sacerdote. Porque yo justamente el 3 de diciembre anterior yo había sido ordenado, a pesar de que soy menor, año y medio menor que él. Pero la carrera de los jesuitas es un poco más larga, entonces yo participé en la ordenación de mi hermano. Bueno, y antes de terminar, padre, entonces usted, ¿y cómo es la cosa suya? ¿Usted quién es? ¿Es religioso? Yo pertenezco a una figura del derecho canónico que se llama Sociedad de Vida Apostólica. No emitimos votos, pero hacemos promesa jurada de obediencia y de cumplir los 3 consejos evangélicos. Nos configuramos con lo que llama en la Iglesia institutos de misiones extranjeras. Por lo tanto, yo soy del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, que Marinilla le ha dado muchos hijos, y los enumero nada más. Sí. Aquí había una recua de el padre Emilio Carvajal, lo llamaban don Emilio, porque entró, ya había sido profesor, construyó ese bonito santuario que hay en Porchocho, La Montañita, el santuario de María Auxiliadora. Tiene una obra maravillosa que son en su tiempo, escuelas populares. Está un padre Víctor Ocampo, de Montañita, un gran misionero. El padre Luis María Serna, otro gran misionero, otro santo. Y el padre Justo Pastor Aristizábal, que pertenece a otra familia levítica. Su hermano, el padre Manuel, siendo vicario de Marinilla, infundió en mí el deseo de ser misionero y quiso que yo fuera misionero, o me indujo, porque él tenía también otro hermano, el padre Justo Pastor Aristizábal, misionero. Entonces ahí fue que yo me entusiasmé y yo fui ordenado en la capilla, en una capilla muy bonita de Medellín, por el Monseñor Heriberto Correa Yepes, el 3 de diciembre de 1974. Bueno, sí. Bueno, de todas maneras, padre, Marinilla ha tenido una gran cantidad, aparte de los sacerdotes que usted ha mencionado, porque usted es de las misiones extranjeras de Yarumal, y aquí era yo dije la palabra recua, una cantidad de
seminaristas que estaban ¿dónde? Estudiando en el seminario de Yaromar. Yaromar tuvo mucha influencia. Yo me ordené con el padre Juan de la Cruz Ceballos. Otro sacerdote. Otro sacerdote de Marinilla. Clarísimo. También tenemos otro sacerdote, el padre Manuel Valencia, también de Marinilla. Actualmente vive. Claro. Vive aún. Jairo Gómez. Jairo Gómez se ordenó aquí, después se vinculó a la arquidiócesis de Medellín. Sí. Bueno, pues padre, pues yo no sé, a ver, ¿qué más, qué nos faltaría de esa familia levítica? Yo creo que ya usted nos ha dicho muchas cositas bonitas, interesantes. Por lo levítico no resultó más, pero sí por la rama femenina. Sí. Tengo otras dos hermanas, sobrinas, que optaron por la vida religiosa. La una se llama Leonila Castaño Hoyos, hermana del trovador, y otra que se llama que es hija de Guillermo Ramírez, claro, y de Clarita, que es Focolar, también Focolar, está sí. María Clara Ramírez. Bueno, siempre la vena religiosa y espiritual se ha quedado, ¿no? Eso se transmite porque de familias bien configuradas pueden salir buenas vocaciones religiosas. Bueno, pues padre, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Qué bueno es tenerlo aquí, que Marinilla se dé cuenta pues de personajes que han hecho quedar pero muy bien a nuestra tierra Marinilla. Ojalá que estos sigan, de pronto sigan más vocaciones, que eso es lo que hay que pedir, ¿no? Que hay que pedir que sigan más vocaciones de este tipo, aunque ahora es un poquito difícil, pero hay que luchar. Bueno, pues amigos, esta fue otra edición de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.